Y seguimos estudiando Efesios. La semana pasada predicamos, ¿en dónde? ¿De qué predicamos? De Efesios capítulo 6, la armadura del cristiano. ¿Qué versículo? No. A ver, ahorita me dicen. A ver si se acuerdan. Uh-huh. 14, ¿verdad? La semana pasada predicamos del versículo 14. ¿Qué es lo que dice? Firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hasta ahí predicamos, ¿no? La semana pasada. Hablamos acerca de la verdad. ¿Se acuerdan de eso? Hablamos un poquito de la situación que impera en nuestro mundo, de la filosofía que impera en nuestro mundo. El siglo pasado terminó el modernismo y en este siglo comenzó el postmodernismo. ¿Por qué se caracterizaba el modernismo? Por darle énfasis a la ciencia. Todo lo que no se pueda comprobar científicamente no es cierto, ¿no? Entonces comenzó a atacarse a la Biblia, pero contrario a desprestigiarla, ¿qué sucedió con la Biblia? Se fortaleció, porque los científicos comenzaron a estudiar cosas, ¿cómo se llama? Los que estudian culturas y todo eso, ¿cómo se llama? Se me fue. Los arqueólogos comenzaron a buscar lugares. Antes buscaban el lugar y después decían, a ver si la Biblia lo menciona, pero cambiaron de estrategia. Comenzaron a ver qué lugar mencionaba la Biblia y lo buscaban y lo encontraban, excavaban y lo encontraban. Entonces la arqueología, la biología y muchas ciencias comenzaron a ver la veracidad de la Biblia, el relato histórico. La Biblia tiene relatos históricos y algunos decían, no, ese rey no está mencionado, ese emperador no está mencionado, y después vienen algunos escritos que se descubren, no bíblicos sino escritos antiguos, y se encuentra mencionado el rey que estaba mencionado en la escritura. Los nuevos descubrimientos lo que hacen es corroborar la veracidad de la Biblia. Entonces, el enfoque del modernismo, que fue la ciencia, ¿no?, fortaleció la fe de alguna manera. Pero después, en este siglo, viene el posmodernismo, que viene a dar un giro de 180 grados, total. Porque hoy en día la ciencia ya no cuenta. ¿Pueden creer eso? Pareciera que estamos regresando a la época de la Edad Media, ¿no? Donde los que decían que la Tierra era redonda eran atacados, eran encarcelados y hasta eran asesinados, porque estaban en contra de lo que en ese momento se aseveraba como cierto. No, la Tierra es plana. No, es que los descubrimientos, y los atacaban y los silenciaban por decir que la Tierra era redonda. Hoy en día, cosas que son comprobadas por la ciencia y la biología se niegan, ¿ya? ¿A costa de qué? De las emociones, de las percepciones personales. Hoy en día lo que cuenta más es lo que tú percibes. Estamos totalmente cambiados. Y decíamos que esto afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque si la gente comienza a creer cosas que no están escritas, a interpretar mal la Biblia, a ponerle pensamientos que no están aquí, entonces, ¿qué sucede al final? En primer lugar, estamos desobedeciendo a Dios, porque su voluntad está aquí escrita, está aquí plasmada. Para seguir a Dios necesitamos su palabra y necesitamos entenderla bien y aplicarla a nuestra vida. Pero viene otra consecuencia, que es de la que vamos a platicar en este momento. Otra consecuencia es que se afecta la conducta. Hay un dicho muy famoso, internacionalmente famoso, que dice: dime lo que crees y te diré quién eres. ¿Es cierto o no es cierto?
Al final uno se convierte en aquello que come. No, dice, en aquello que cree. Lo que realmente crees, eso va conformando tu estilo de vida. Así es. Dime lo que crees y te diré en qué te vas a convertir. Y cuando nosotros creemos cosas distintas a lo que está aquí escrito, ¿qué sucede? Conformamos nuestra vida en una conducta contraria a lo que Dios pensó para nosotros. En el peor de los casos, podemos inclusive no encontrar la salvación. En el mejor de los casos, cuando alguien sí ya es, diríamos, es salvo, puede comenzar a tener prácticas en su cristianismo, prácticas bofas, prácticas huecas, que no le van a ayudar en nada, ni a su vida espiritual, ni a su ministerio, o sea, ni al reino de Dios. Un ejemplo, la guerra espiritual. No sé de quién salió a finales del siglo pasado también, esta doctrina de la guerra espiritual, que dice que antes de que Dios pueda traer una bendición sobre una ciudad, necesitamos orar por la ciudad, atar al hombre fuerte de esa ciudad y ungir esa ciudad, para que entonces Dios pueda desatar bendición sobre esa ciudad. Si no logramos atar al hombre fuerte, o sea, al ángel poderoso que gobierna sobre la ciudad, si no lo logramos atar y no ungimos a la ciudad, entonces no se va a desatar el poder de Dios ni la bendición de Dios sobre los habitantes de esa ciudad. ¿Dónde está eso en la Biblia? Suena bonito, suena impresionante, suena estratégico, hay libros enteros de ese tema, pero no es bíblico. No es bíblico. Ahora, ¿la guerra espiritual existe? Sí. La guerra espiritual, o sea, ángeles contra demonios, sí, ¿no? Daniel vio en una visión como vino un ángel y le dijo, estuve peleando contra el ángel de Persia. ¿Existe esa guerra? Sí, pero en algún momento se le indicó a Daniel que participara de esa guerra. No, nosotros no participamos, existe, nosotros no somos llamados, no somos instruidos a participar en esa guerra. Y si acaso existe alguna guerra espiritual, es aquí como la manifiesta Pablo en Efesios 6. Tenemos nuestras luchas contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ángeles, sí, pero ¿dónde radica nuestra lucha? Decíamos, en la mente. Tiene que ver con argumentos, tiene que ver con el convencimiento. Esa es la lucha. Nosotros tenemos que deshacer las obras del diablo, no pelear contra el diablo. Somos llamados a deshacer las obras del diablo. ¿Cómo? Viviendo en la verdad. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros vivimos en una mentira? Decíamos, en el peor de los casos, hasta ni la salvación encontramos. En el mejor de los casos, bueno, fíjense, en el mejor, lo que sucede es que el cristiano se anula por creer cosas que no le benefician ni a su vida espiritual y no benefician al ministerio. Por ejemplo, ¿en qué ayuda ungir a una ciudad? Echarle aceite. Estaba viendo una noticia esta semana, hermanos, de un grupo de cristianos aquí en Zacatecas que se subieron a una avioneta y ungieron la ciudad de Zacatecas. Dice, si ustedes vieron una avioneta, éramos nosotros, estábamos ungiendo la ciudad desde la avioneta. Qué suave, se la pasaron padre, ¿no? Qué buena experiencia, pero ¿de qué sirvió? ¿De qué sirve esa experiencia? De nada. Creer una mentira nos anula, hace que nosotros no sirvamos en el reino de Dios y nos dedicamos a cosas que no sirven en vez de estar haciendo lo que deberíamos hacer, que es predicar el evangelio. La única forma de rescatar a la gente es predicando el evangelio. Lo único que abre los ojos de las personas para que crean a la verdad es el evangelio. Lo único que los transforma, lo único que los salva es el evangelio, no ungirlos. Ese es un ejemplo de cómo la mentira hace daño. Cualquier mentira, aunque suene inocente, hace daño. Nosotros debemos creer en la verdad y la verdad va a afectar nuestra manera de vivir. Se supone que así tiene que ser. ¿Por qué se supone que así tiene que ser? Bueno, porque aquí en la armadura de Dios, en el versículo 14, ¿se acuerdan que les dije que el apóstol Pablo está mencionando
las partes de la armadura en el orden en el que un soldado se vestiría. ¿Se acuerdan de eso? O sea, él está diciendo ese orden. Qué interesante que primero habla de la verdad y en segundo lugar habla de la justicia. Qué interesante que ese sea el orden que Pablo está utilizando. Entonces, estad pues firmes contra las asechanzas del diablo, ¿cómo? Ceñidos de la verdad, que decíamos que es el cinto, ¿verdad? Y luego dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Vestidos de qué? De justicia. Vestidos de justicia. ¿Y a qué se refiere esto? Esta palabra, justicia, ¿a qué se refiere? Es la palabra griega dikaiosune, que también se traduce como rectitud, justicia o rectitud. Y esta palabra, cuando tú la estudias y ves los versículos del Nuevo Testamento, por supuesto, en las que se aplicó esta palabra, todas las veces que se utiliza esta palabra, se utiliza en dos sentidos. Primero, hablando de la justificación por gracia, pero después hablando de la conducta. Esta palabra dikaiosune tiene esas dos acepciones. Se puede referir a la gracia recibida, pero también al resultado de la gracia en la vida de la persona que la recibe. ¿Cuál es el resultado? Un cambio de conducta. Entonces esta sola palabra se refiere a estas dos cosas. La palabra dikaiosune. Entonces se refiere a la justicia como un acto de gracia y también a la justicia como una virtud de carácter. Repito, esta sola palabra se refiere a la justicia como un acto de gracia, pero también a la justicia como una virtud de carácter. Y son cosas que no van peleadas, al contrario, van totalmente unidas. Cuando nosotros creímos en Cristo, en ese momento nos fue imputada la justicia de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Nos fue otorgada la justicia de Cristo. Nosotros somos salvos no por nuestra propia justicia, somos salvos por la justicia de Jesús, de aquel que no tuvo pecado, que fue sin mancha, pero dio su vida por nosotros. Su justicia es otorgada al que cree. Eso es un acto ¿de qué? De gracia, porque Dios nos ve justos, Dios nos ve rectos, ¿ya? Nos ve perfectamente justos y rectos a través de Cristo, sin que lo seamos. Es un acto de gracia, Dios nos ve así. Pero ahora, al vernos así beneficiados por ese acto de gracia, por esa justificación, el verdadero creyente ¿qué hace? Se esfuerza para vivir en esa justicia. Esa es lo que llamamos la santificación. El creyente, el verdadero creyente, al darse cuenta de esa obra de gracia que ha recibido, se esfuerza por vivir de una manera grata a los ojos de aquel que lo justificó. Por eso decimos que son dos conceptos que van perfectamente unidos. Aquel que ha recibido la justificación, ¿qué sucede? Vive en justicia. Aprende a vivir, se esfuerza por vivir en la justicia de Dios, en lo que Dios define como justo. Entonces se aplica la justicia de Dios a su vida. Este es el concepto central del apóstol Pablo y lo vamos a ver reflejado en Romanos. ¿Les parece bien? En Romanos Pablo habla del evangelio y dentro de su tema del evangelio nos va a hablar de la justificación. En Romanos capítulo 6, vean cómo lo maneja el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6. Y podríamos leer versículos del 1 al 14, pero solamente vamos a leer algunos versículos por separado, pero ustedes pueden leer después todo el versículo del 1 al 14. Bueno, desde el 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, ahí vean el versículo 2, en ninguna manera. Ahora, ¿qué responde Pablo? Porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? ¿Se dan cuenta del razonamiento de Pablo? ¿Se dan cuenta de su razonamiento? Los que hemos muerto al pecado no podemos vivir en él. Ya morimos. Hemos muerto. Un muerto no oye, un muerto no habla, un muerto no siente. Entonces el pecado le habla a un muerto y el muerto no responde. Hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios. Este es el concepto de Pablo. Aquel que ha creído ha muerto al pecado. Entonces, el que ha muerto al pecado, ¿cómo vivirá aún en el pecado? ¿Se dan cuenta de esa lógica? ¿Es lógico? ¿Sí? ¿Suena lógico? Es una lógica de Pablo que deberíamos de tener nosotros. Si el Señor me ha justificado, entonces yo ahora debo vivir justamente en su justicia. Sigue diciendo, versículo 6, vean lo que dice el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Otra vez, la lógica perfecta del apóstol Pablo en su evangelio. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Voz pasiva significa el Señor ya me crucificó con él. El día que yo creí, yo fui crucificado junto con Cristo. No me crucifiqué yo. El día que yo creí, fui crucificado juntamente con Cristo para destrucción del cuerpo de muerte. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Ahí está el concepto otra vez. Aquel que ha sido justificado en un acto de gracia se esfuerza por no pecar. Se esfuerza por vivir en una conducta agradable a los ojos de Dios. Versículos 7 y 11 van juntos. Dice el 7: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ese es un concepto, ¿no?, que ya tiene Pablo. El que ha muerto ha sido justificado. ¿Se acuerdan otra vez de esa palabra? Justificado, un acto de gracia. Aquí Pablo está hablando del acto de gracia. El que ha muerto ha sido justificado. Ahora vean la indicación del versículo 11. Así también vosotros, ¿qué? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si es una realidad que yo he sido justificado, ahora ¿qué debo hacer? Considerarme a mí mismo muerto al pecado y vivo para Dios. Yo debo considerarme así. Es un esfuerzo de santificación de todos los días. Pero ¿qué es lo que alienta ese deseo de santificación? La gracia recibida, lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Eso me hace esforzarme para buscar la conducta que Dios quiere para mi vida. Versículos 12, 13 y 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. No reine. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Presentéis vuestros miembros. Y lo repite acá abajo, porque vean lo que sigue diciendo. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presenta tus instrumentos. ¿Cuáles son tus instrumentos? Manos, pies, ojos, boca. Presenta tus instrumentos, porque antes estos instrumentos los presentabas para el pecado, pero ahora que has sido justificado, ahora que has muerto al pecado, estos miembros los presentas para la justicia, para servir a la justicia, o sea, a lo que es justo, a lo que es correcto. Este es el concepto dentro de la teología paulina que está reflejado en Romanos y que está reflejado en Efesios y en todas las cartas de Pablo. El que ha sido justificado, ¿cómo lo demuestra? Viviendo justamente. Por eso es parte de la armadura del cristiano. Vístete de justicia. Si realmente has creído a la verdad, te has ceñido de la verdad, realmente de la verdad, ¿cómo lo demuestras? Vistiéndote de justicia. Entonces, ¿qué significa esto? Que el que no se viste de justicia no está en la verdad.
Este es un concepto no solamente de Pablo, también es de Pedro. Vamos a verlo. Un pasaje paralelo, 2 de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1. Y dice Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y así se sigue añadiendo cosas que hacen falta a la fe. ¿Cuál es el concepto de Pedro? Dice que nosotros hemos recibido una fe inicial, pero a esa fe inicial tenemos que añadirle algo, y tenemos que añadirle otra cosa, y tenemos que añadirle. Y cuando tú estudias lo que Pedro dice que hay que estar añadiendo, vemos un paralelo con la armadura del cristiano. Después haremos ese estudio en algún momento, para que ustedes vean cómo la armadura del cristiano tiene que ver con estas mismas cosas que dice Pedro que se tienen que añadir a la fe. Si tú no añades estas cosas a tu fe, dice el apóstol Pedro, vas a quedarte sin fruto en la obra del Señor. Dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, si tú no añades lo que tendrías que añadir, ¿cómo va a ser tu vida cristiana? Sin fruto, ociosa y sin fruto. A la fe inicial, ¿sí?, de haber creído. ¿Cuál es la fe inicial? La verdad. A esa fe inicial tienes que añadirle cosas, no se puede quedar sin fruto. ¿Y qué es lo que dice aquí Pedro que le tienes que añadir a la fe inicial? Versículo 5: añadid a vuestra fe virtud, a la verdad del evangelio. Aquí cuando habla de la fe se refiere a la verdad que has creído, a tu convicción que tiene que ver con la verdad. A esa convicción por la verdad le tienes que añadir virtud. ¿Y qué significa virtud? Significa excelencia moral, buen comportamiento, conducta intachable. Eso es virtud. A la fe inicial, ¿qué se le añade? Conducta. ¿Y qué nos dice la armadura del cristiano? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con justicia. ¿Se dan cuenta cómo está hablando de lo mismo en diferentes palabras, hablando de lo mismo? A la fe inicial, que tiene que ver con la verdad de Dios, le tienes que añadir justicia, o sea, virtud, buena conducta. Y aquí la palabra añadir es la palabra epixorefeo, que significa suministrar o proveer algo que hace falta, algo que se necesita. Es la palabra, qué interesante palabra, ¿no?, la que se utiliza aquí. O sea, tienes que añadir algo que hace falta, algo que se necesita. Si no lo añades, te vas a quedar sin fruto. A la fe se le añade virtud. Es un esfuerzo del creyente por vivir en la conducta correcta, la conducta justa que Dios quiere que vivamos. Por eso decíamos, ¿no?, aquel que ha recibido realmente la verdad se esfuerza por demostrarlo. Este es un concepto no solamente de Pablo y de Pedro, no, también lo tiene Santiago. En Santiago capítulo 2 versículo 18, ¿qué dice? Santiago 2:18. ¿Qué dice? Algunos dirán, tú tienes fe, yo tengo obras. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el reto de Santiago? Pues muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, muéstrame tu fe sin tus obras. No se puede. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Cómo se demuestra la verdadera fe? Con la conducta.
Como decía en la película de Batman, al final la conducta es lo que determina, la conducta es lo que te define, ¿no? Eso lo dijo Batman, ¿eh? Qué sabio. Primero se lo dijo la muchacha a Batman y después a Bruno. Porque él estaba ahí echando fiesta y estaba ahí con dos muchachas aventándose en una fuente. ¿Cuántos vieron esa película? ¿Cuántos paganos la vieron? A ver, ¿verdad que sí? Y estaba ahí en la fuente metiéndose con dos modelos y luego se sale de la fuente y las traía abrazadas y se topa con una muchacha que sí le interesaba. Y cuando lo ve así le dice, así no soy yo. Adentro de mí hay cosas diferentes, muy diferentes dentro de mí. Y ella le dice, pues no es lo que piensas de ti lo que te define, son tus obras las que te definen. ¡Pum! ¿No? Y después, más adelante en la película, cuando él ya está de Batman, ya está como Batman y está como héroe luchando por la ciudad, dando su vida por la ciudad, ¿no? Él se encuentra con ella, la rescata y después le dice, porque son tus acciones las que te definen. Eso es cierto, eso es cierto. Tú puedes pensar muy dentro de ti, no, yo soy muy santo, yo soy muy dedicado, yo soy muy consagrado al Señor, pero si no se ve, ¿quién te va a creer si no se ve? Tus acciones son las que te definen. Y ese es el pensamiento de Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es contundente. El que no tiene obras justas, virtudes, una conducta virtuosa, el que no la tiene, no tiene fe. No vive en la verdad. Realmente no ha creído a la verdad. El que ha creído a la verdad, su conducta ha sido transformada por la obra de Cristo. Pero no solamente Pablo, no solamente Pedro, no solamente Santiago tienen este concepto. ¿Quién más? El apóstol Juan. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Primera de Juan 1:6 dice, si decimos, fíjense, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5, Dios es luz. Dios es luz. Si tú dices que tienes comunión con Dios, pero andas en tinieblas, Dios es luz. Andas en tinieblas, eres un mentiroso. Juan es tajante con sus conceptos. Aquellos que dicen que son cristianos, pero su conducta no lo determina, no lo anuncia, son unos mentirosos. El que está en luz lo demuestran sus obras. Está en luz. Capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué es lo que determina que alguien está en luz o en tinieblas? Bueno, por supuesto que lo que lo determina es que hayas puesto tu fe en Cristo. Por supuesto, no es tu conducta, es tu fe. Pero ¿qué es lo que lo corrobora? ¿Cuál es el fruto que lo corrobora? ¿Cómo vas a demostrar que es cierto tu conducta?
Si aborreces a tu hermano, no estás en la luz. Eso me lo dice a mí me convence, me dice que si tú aborreces a tu hermano, yo estoy convencido, tú no estás en la luz. Porque el que está en la luz, el que está en Cristo, ama a sus hermanos. Lo determina la conducta. 2:29. Fíjense, este está tremendo. Si sabéis que Él es justo, ¿justo qué significa en este caso? Sin pecado, ¿no? Él es justo, o sea, con una conducta intachable. Él es el único justo. Nosotros somos justificados, pero Él es justo. Si sabéis que Él es justo, sabed también. O sea, si tú sabes que Dios es justo, ¿qué deberías de saber también? Que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que hace injusticia no es nacido de Dios. Está muy claro, ¿no? Estos conceptos de Juan están clarísimos. 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. Claro, podemos pecar, sí. Caemos en pecado, fracasamos, seguimos siendo humanos que pecamos. Pero no lo practicamos, que es diferente. No practica el pecado. Ya no ama pecar. Ya no está contento con pecar. En cuanto peca se siente mal, busca la reconciliación con Dios inmediatamente, como David: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, la buscas con desesperación. El que no está en Cristo peca y no le duele, no pasa nada, ni cuenta se da. Entonces, el que es nacido de Dios, todo el que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Pero por qué? Fíjense lo que sigue. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente? Fíjense, esta palabra es la palabra sperma griega, la semilla de Dios. ¿Cuál es la semilla que Dios nos ha dado? El nuevo nacimiento. ¿Y quién te da el nuevo nacimiento? Curso 1. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viviendo en ti es el que produce la santificación. La semilla de Dios en nosotros, que es la que justamente nos da el nuevo nacimiento, es el Espíritu Santo. Y vean lo que dice aquí: porque la simiente de Dios permanece en él. ¿En quién? En aquel que verdaderamente está en la verdad. Aquel que ha recibido la verdad de Dios, la simiente de Dios permanece en él. Y luego, ¿qué sigue diciendo? Y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Esta palabra "es nacido de Dios" está en tiempo perfecto. Aquellos que hemos creído la verdad, hemos nacido, tiempo perfecto, una acción completa, concluida. Hemos nacido de Dios. ¿Ok? Capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Quién te da ese testimonio? ¿Cuál es el testimonio de Dios en ti? Volvemos otra vez: el Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu Santo provocando en ti el nuevo nacimiento, una vida transformada, gozosa, obediente. Hermanos, hemos demostrado aquí que esto es parte de la teología de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Santiago. Es la teología bíblica. ¿Y quién nos ha enseñado esa teología bíblica? Que si tú te has ceñido de la verdad, entonces también te has ceñido de justicia, te has vestido de justicia. Si has creído a la verdad, ¿cómo lo demuestras? Con una conducta justa. Así es como se demuestra. Y decíamos la semana pasada que estas palabras, habiendo ceñido de la verdad, regresando a Efesios capítulo 6, dice:
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con verdad y vestidos. Ceñidos y vestidos, esas dos palabras están conjugados de la misma forma. En aoristo, que es una acción puntual, algo que ya sucedió, pero modo participio, que nos habla de una acción habitual. ¿Cómo se interpreta estos verbos? ¿Cómo se conjugan? Sería así: habiéndoos ceñido, habiéndoos vestido. Es una acción que ya realizaste. ¿Cuándo? El día que creíste. El día que creíste te ceñiste de verdad. Ese mismo día te vestiste de justicia. Es una acción que ya tomaste, pero como está en modo participio, es una acción que tú tienes habitualmente en tu vida. Es una decisión tomada, pero que se convierte en un hábito en tu vida. Te ceñiste de verdad y te vestiste de justicia. En otras palabras, esto es algo que debería ser predicado, ¿no? Cuando se predica el evangelio. Yo no sé si se te predicó así en un inicio. A mí no. Yo lo tuve que ir descubriendo después al estudiar el evangelio. A mí no se me predicó así el evangelio. ¿A ustedes sí? El evangelio se tiene que predicar junto con estos compromisos. Tener un compromiso con la verdad es lo que te salva. Un compromiso con la verdad y con la justicia. Creer la verdad y demostrarlo a través de una vida justa. Esto debería ser predicado junto con el evangelio, como las demandas del evangelio. Si tú vas a creer el evangelio, ¿qué implica creer? Aceptar la verdad de Dios como tu norma, como tu convicción de vida. Si tú dices que aceptas a Cristo en tu corazón, pero no aceptas las demandas del evangelio, no naces de nuevo. Tienes que aceptar las demandas del evangelio. Eso tendríamos que predicarlo. Y junto con la demanda de creer a la verdad, está la demanda de vivir esa verdad, para que se demuestre a través de una vida justa. Esto se debería de predicar. Si tú realmente vas a creer al Señor, entonces te comprometes a obedecer su verdad. Por eso tenemos tantos cristianos desobedientes, porque no se les enseñó esto. Esto debería ser parte de la predicación del evangelio y del discipulado. Tener una conducta basada en la justicia recibida y regulada por la virtud expresada en la Biblia, decíamos, es una señal inequívoca de que somos salvos. Es equivalente a vivir en la salvación, porque es lo que aprendemos en la armadura del cristiano de Efesios 6. Aquel que recibe la verdad se viste también de justicia. Es parte de la armadura de la salvación. Aquel que según cree en la verdad pero no se viste de justicia, entonces los blancos, el ataque del enemigo le van a caer pero duro. ¿Por qué? Porque está diciendo que cree en la verdad cuando no la está viviendo. Vas a ser blanco de las acechanzas del diablo. Si te quieres poner la armadura de verdad, debiste creer en la verdad y comprometerte con vivir en la justicia. Es parte de la armadura de Dios para el creyente. Entonces, hermanos, ciñámonos de verdad, pero también vistámonos de justicia. Es la armadura del creyente. Si no, no estás bien tapado, y las acechanzas te van a pegar, pero con todo, y te van a desanimar y a separar. Entonces, eso es parte de la armadura del creyente. ¿Nos comprometemos con el Señor entonces? ¿Sí? A ambas cosas, ceñirnos de verdad y vestirnos de justicia. Póngase de pie para que descanse poquito y hacemos una palabra de oración.